Hoy nos adentraremos en un tema que, aunque puede evocar emociones de dolor y desilusión, también encierra un potencial transformador formidable: el fraude. El fraude, en sus diversas manifestaciones, puede ser una experiencia devastadora. Sin embargo, como veremos en este episodio, también puede actuar como un espejo que refleja nuestras creencias más profundas y nos invita a cuestionar la realidad que hemos construido. En este sentido, el fraude no solo es un obstáculo, sino también una oportunidad para reexaminar nuestras prioridades y valores. Nos acompaña Juan Pablo Godínez, un experto en el campo de la neurociencia, la filosofía y la expansión de conciencia, quien nos ofrecerá una visión reveladora sobre cómo podemos transitar de una situación crítica hacia un espacio de sanación y crecimiento. A lo largo de nuestra conversación exploraremos cómo la visión pendular de enfrentar el fraude nos puede guiar hacia una profunda reflexión personal. Juan Pablo nos ayudará a entender que, al canalizar esas experiencias dolorosas, podemos abrirnos a la posibilidad del amor, la resiliencia y el autodescubrimiento. Te invitamos a abrir tu mente y tu corazón mientras navegamos por esta travesía de luz y sombras, ya sea que te encuentres luchando con circunstancias difíciles o buscando maneras de profundizar en tu propio viaje de transformación. Este episodio está diseñado para inspirarte y empoderarte. Acompáñanos en esta exploración y juntos descubramos cómo convertir el desafío en una poderosa oportunidad de expansión de la conciencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Folk Normal Iwan Magic. El episodio de hoy es muy especial. Quiero decirles que estamos con nuestro queridísimo amigo Pelón San. Y bueno, no está de más presentarnos también nosotros. Yo soy Michelle Purroa. Yo soy Pep Saldaña. Y como les mencionaba, el día de hoy tenemos un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque así lo eres para nosotros. Eres una persona que ha llenado nuestra vida de mucha luz, de mucho amor, que has venido a sumarnos en muchas áreas, pero principalmente en la personal. Y creo que, pues bueno, eres un ser humano con una vivencia y unas experiencias muy fuertes que a pesar de que han sido tan catárticas, tu vida yo creo que ha sido de las más caóticas, a lo mejor, podría decir, que he escuchado en cuestión de sucesos, y a la vez también de las más amorosas y de las más llevadas a la paz, llevadas al amor. Todas tus experiencias que has atravesado las has convertido en eso. Entonces me parece hermoso, de verdad, tenerte aquí. Y estás hermoso. Lo que quería intencionar es que Pepe no fuera a decir. Sí. Ya empezamos. No, sí es hermoso lo que Acaba de decir. Sí, No, pero muchas gracias por estar aquí. Yo también estoy muy contento, mi queridísimo Pelón. Contigo se puede hablar de una multitud de temas de una forma tan sabrosa. O sea, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de neurociencia, o te puedo escuchar de neurociencia, te puedo escuchar de tus experiencias de coaching, etcétera. Nos pitorreamos de la risa. Entonces se vuelve algo sumamente enriquecedor, con un abanico muy interesante. Y eres una persona de esa forma, idem, muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme a su espacio, a su casa, pero sobre todo, gracias por hacerme parte de su camino, de su círculo de amigos. Yo les tengo un cariño y una admiración muy especial, quizá más de la que ustedes se imaginan. Y es para mí muy bonito estar aquí con ustedes, colaborando en este proyecto tan chido de Folk Normal Iwan Magic. Gracias, Pelón. Pues llegaste en forma de coach, luego te convertiste en amigo y ahora ya eres parte de la familia también. Frida, ya tus tienes hijos. tu cuarto. Un intruder. Pero bueno, hablemos de... Vamos a platicar un poco de tu libro. Okay. El Pelón, queremos contarles que tiene un libro que se llama La frecuencia es el amor. Aquí está. Librazo, mi Pelón. Yo, que no leo tanto, creo que es uno de los libros con los que más me he enganchado. Me lo eché en 2 semanas. Y pues bueno, aquí plasmas prácticamente
gran parte de tu vida y de tu camino. Si bien, como dice Mitch, digamos que es autobiográfico tu Sí. libro, eh, y, y está plagado de circunstancias que uno diría, este es un superhéroe que ha salido de todas. Sí. Nos llama fuertemente la atención y es aquí donde queremos centrar tal vez la mayor cantidad de energía y es en el episodio o en el capítulo que tú hablas de un fraude en el que estuviste, involucrado. Sí, claro. Fíjate que algo que es muy importante del libro es que al ser autobiográfico parecería que hay una relevancia en el personaje, en Juan Pablo Godínez con su historia, y realmente a nivel social o mediático es irrelevante. En ese sentido uno está acostumbrado a que las autobiografías pues sean de gente que ha trascendido en el arte, en la política. De alguna manera hay un interés en saber cuál fue el camino en el que esa persona llegó ahí. Y el hecho de que sea autobiográfico tiene dos razones. Una, que surge de un taller de escritura autobiográfica, primero, tiene ese... Pero creo que la parte más importante es que todos podemos identificarnos con la vivencia de cualquier historia. Desde ese sentido, me parece que todas las historias son heroicas. Sí. Y de verdad no lo digo por acomodar aquí de manera bonita la frase, porque sin duda habrá muchas personas que habrán tenido que enfrentar situaciones realmente indignas o muy cabronas o más difíciles de las que yo puedo compartir. Pero no se trata de ver quién la tuvo más difícil. Sí, no es un concurso. No es un concurso, ¿no? Sino de entender que la experiencia humana tiene todos estos reveses, tiene todos estos retos, está constantemente moviéndose de la dicha a la desdicha, del miedo a la ilusión, en este juego de opuestos. Y ese vaivén de ilusión y desilusión siempre nos va llevando, si uno lo permite, hacia el amor, hacia la paz. Entonces, sí creo que todas nuestras historias de vida, todas nuestras biografías, son una historia heroica de amor. Sí. Y de resignificación. Esto, y la comparto desde lo que ha sido mi historia, para dar constancia de cómo una vida ordinaria, porque soy una persona ordinaria, puede alcanzar estados extraordinarios de amor, de significación y de gratitud, ¿no? Entonces, lo aclaro porque alguien podría decir, ¿y a mí qué me importa cuál ha sido la vida de este pelón? Y seguramente ha sido también tu vida, por lo que fue la huella que dejó la historia de tu padre y tu madre, los procesos de la infancia luego que nos invitan a resignificar, a trascender, a sanar, sí, claro, a constelar, cómo se va formando tu personalidad. Hablo ahí de este patrón complaciente, ¿no? De querer quedar bien para afirmarme y mi valor. Y creo que todos estamos envueltos en esa mecánica, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando del libro. Del libro y del fraude. Pero fíjate, quiero hacer una puntualización con lo que decías. En realidad, quienes tengan la oportunidad de leer el libro se darán cuenta perfectamente que esto que estás diciendo, o sea, realmente se percibe. Es decir, esta intencionalidad de no solo ponerle el foco en el personaje, sino la intención de que a través de la vivencia de alguien, por llamarlo ordinario, Sí, ordinario. no porque seas tan ordinario. Sí, pero Si eres, pero porque eres extraordinario. Habría, fíjate que una de las cosas, Pepe, que tiene que ver con el tema del fraude, una de las cosas que la vida me dejó es que intentamos a todas luces alcanzar cierta relevancia a través de las circunstancias. Como que nos molesta ser ordinarios, ¿no? Nobody. De hecho, la reciente de la película de Robbie Williams es espectacular, ¿no? Este miedo que presenta el niño de I don't wanna be nobody. Es como plasma de una manera magistral el impulso del ego, la gran necesidad del ego
de no ser ordinario. De no ser un X ahí en la vida. De no ser un X, porque, y el sabio, lo que busca, lo que más anhela, Esa es la inversa. es pasar desapercibido. Es no tener ningún tipo de relevancia ni importancia personal que lo deslumbre, lo asfixie y lo confunda. Y es lo que decía Mitch, que era muy bonito la forma en la que me presentaba, cómo lo que el libro pretende compartirle a la gente es: toda vida va a tener su dosis de caos y de dolor. Eso es inevitable. El dolor es parte de la experiencia. Y a veces intentamos darle la vuelta. Creemos que la felicidad que tanto anhelamos está en la dirección contraria de donde está el sufrimiento, la crisis, el dolor. Es decir, tenemos esta idea de que la felicidad es una vida sin adversidad. Sí. Y lo que yo planteo fue que yo descubrí el amor y la felicidad más profunda en esa dirección. Atravesando el dolor, atravesando la crisis, entregándome a lo que la vida me fue presentando y encontrando un significado de transformación para ayudarme a comprender mejor cómo fue que aquello me lastimó tanto, ¿no? Entonces, todas nuestras experiencias van a estar cargadas de estos retos. Hay que rendirse a esta circunstancia, Totalmente. a esta situación del sufrimiento. Totalmente. Y rendirse no significa una actitud pasiva de giving up, ¿no? De ya no voy a hacer nada. Sino la rendición es un estado profundo donde yo me entrego a la experiencia. No la resisto, no la maldigo, no la rechazo, sino que la abrazo, le doy espacio para que venga a ser el proceso que vino a ser. Porque tenemos esta idea muy ingenua de que hay una especie de aleatoriedad o buena y mala suerte, buena y mala fortuna, como si no hubiera un orden causal en lo que voy viviendo. Y es, ay, me tocó. Y entonces, qué menso, qué mensa que caí aquí o que no me di cuenta. Y tratamos de darle la vuelta, porque es doloroso, porque es incómodo perder dinero, perder una relación, una traición, una desilusión. Y hay que rendirse en este sentido de entregarse a ver qué quiere hacer conmigo este dolor, qué quiere hacer conmigo esta decepción, qué me quiere mostrar de mí esta rabia, de dónde emerge toda esta furia, toda esta frustración. Y ahí es donde se da el autoconocimiento, abriendo el espacio y rindiéndome a ello. Si yo peleo contra la situación, si yo la resisto, me va a poner una revolcada tremenda. Y estás diciendo algo muy interesante que todavía no vamos a entrar, pero quiero llegar a esto que acabas de decir. ¿Cómo te das cuenta de lo que te quiere decir el dolor? ¿Cómo te das cuenta de lo que te quiere decir esta desdicha? ¿Cómo te das cuenta cuál es el sentido último de una tragedia? Sí. Es un acto intelectual, es un acto, es decir, de lucubrar, de estar buscando. Es un acto de intuición. Es un acto de autoindagación, de observación. Y si usas la mente como la herramienta de la indagación, porque el sufrimiento está directamente relacionado al significado que le atribuyes a la tragedia o al evento. Okay. El sufrimiento proviene del significado que le damos a las cosas. Ustedes saben que hemos estado, Frida y yo, muy vinculados a este material llamado Curso de Milagros. Y el Curso de Milagros dice de una manera muy tajante: no estoy enojado por la razón que creo. Hay una significación más profunda que es la que le da origen a mi culpa, a mi vergüenza, a mi angustia, a mi miedo. Y el evento solo es un catalizador para que esos procesos se muestren. Entonces, nosotros le llamamos comprensión de amor.
desde un entendimiento de que todo cuanto acontece, incluido o especialmente la tragedia, todo cuanto acontece obra para bien y tu mejor y tu mayor evolución. Todo. Este es un estado muy particular y no, este sí no es ordinario. El estado en el que yo estoy totalmente convencida o convencido de que todo cuanto me ocurre, ocurre para mi mayor bien. Está muy cabrón porque hay cosas que de verdad... Sí, sí, sí. ¿Cómo que esto es para mi bien? ¿Cómo ¿no? que esta enfermedad, este accidente, que se me haya caído este negocio? ¿Cómo? Y hace poquito tuvimos la oportunidad de tener un retiro aquí en Guadalajara con uno de mis mentores, con Steve D'Annunzio, y él decía en inglés, rejection is God's protection, ¿no? Es cuando algo no te sucede como tú anhelabas desde tu mente, es que, lo dice muy bonito, es como si la vida o Dios te estuviera protegiendo de algo que tú no tienes idea, que no es lo mejor para ti, ¿no? Hay una lección muy específica del curso que dice, no tengo idea lo que más me conviene, no sé realmente lo que más me conviene, pero la mente sí cree que sí sabe lo que le conviene, yo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a esta comprensión de amor, de cuál era el regalo o el proceso de transformación que este dolor, que esta crisis quería darme? Es indagando en el significado. Y sí uso la mente porque el significado viene de la mente. Claro. ¿No? La vida, ustedes saben que por ahí tuve oportunidad de hacer un TED que se llama La vida no tiene sentido, y el budismo habla de este principio existencial de la vacuidad. Nada tiene existencia en sí mismo, todo está vacío de significado, y la mente le atribuye significado e importancia a todo, y en esa significación mi hija es más preocupante y importante que la niña de la esquina. Ajá. Es una significación de mi mente. Tú podrías decir, no, hay un hecho ahí biológico. Sí, hay un hecho biológico. Porta tu sangre y tu información genética y seguro esto generará un vínculo. Claro. Pero la importancia y la significación viene de el condicionamiento social construido en la mente. Entonces, a mí me duele más que se muera mi hija a que se muera la niña de al lado. Porque me afecta a mi personaje, a mi yo personal y todas sus cosas. Esto es mío. Mi imagen, mi hija, mi éxito, mi lana, mi patrimonio, mi varo. No nos hemos dado cuenta, yo no me había dado cuenta, no voy a atribuirle a nadie más mi experiencia. Yo no me había dado cuenta, Pepe Mitch, cuánta importancia y significado le había atribuido a mi dinero, a mi patrimonio, a mi madre, a mi hija, a mi sistema de creencias, como causa de alegría, de seguridad, de plenitud. No me había dado cuenta hasta que la vida me hizo el favor de quitármelo. Y entonces sentir rabia o sentir miedo, o sentir inseguridad, y verte sin el dinero que te hace sentir seguro, pavo real, importante, someone. Exitoso. Fucking someone, ¿no? Por Claro. supuesto que si vienes en un carrito de otra categoría, se siente mejor andar por la calle, que es como muy natural por cómo estamos configurados. Pero hasta que no tuve la oportunidad de verme como encuerado, yo no sé si alguna vez, a mí me pasa mucho que me sueño que salgo encuerado, que estoy en calzones en una boda, güey, en una fiesta, y de repente se siente esta inseguridad, incomodidad. Y fíjate que estás despojado solamente de un ropaje, que es una convención, es un accesorio de seguridad social. Yo todavía me juego un poquito con esta onda de
de cómo me sentiría en una playa nudista. Me sentiría cómodo, no me sentiría cómodo, me sentiría avergonzado, caminaría tranquilo. No sé, o sea, hay un montón de significaciones y de cosas que hemos adquirido en nuestra cultura, en nuestra crianza, y Sí. que salen cuando el dolor te visita. Lo que sufre es la mente cuando la vida no le cumple la significación y condicionantes que aprendió y estableció. Entonces, Claro. cuando la vida no te da lo que quieres, como lo quieres, cuando lo quieres, sufres. Sí. Decía Gautama el Buda, el origen del sufrimiento es el apego y la ignorancia, ¿no? Entonces yo ignoraba cuánta estabilidad, según yo personal, me daba ese estatus de éxito profesional, económico, que dicho sea de paso, estaba en esta carrera muy natural de buscar mi expansión o mi felicidad a través del éxito profesional, del éxito económico, ser más exitoso, tener un poquito más de ingreso, mejores condiciones de vida. Y entonces nos embarcamos en esta empresa. Le digo a Frida, mi mujer, gorda, yo creo que la vida nos bendijo presentándonos a estos socios. Voy a vender la casa y necesito que confíes en mí. Vamos a hacer una apuesta para dar un brinco de 10 a 100. Vamos a crear y a constituir esta empresa. Esta gente es muy capaz, es muy inteligente y ciertamente hoy ya no me interesa asociarme con gente o que tenga mucho lana solamente o que sea muy inteligente. Porque la gente que es muy inteligente tiene la capacidad de hacerte trampa más fácil. Hoy, ¿qué características buscarías en un socio? Hoy la característica más importante es ética. Es alguien consciente, alguien que tenga una intención honesta, clara y una conducta y comportamiento personal congruente e íntegro. Y en los negocios a veces buscamos el socio de capital porque tiene su valor o el expertise porque es inteligencia. Los dos son activos, expertise y capital. Pero si tienes capital y conocimiento sin conciencia humana, sin ética, es más peligroso que virtuoso. Claro. Y obviamente no lo viste eso. No, pues no. No lo vi y además uno no ve tampoco lo que no quiere ver. La verdad es que yo estaba completamente estaba ilusionado, me encandilaba muy fácil, Mitch, Pepe, me encandilaba muy fácil. Venías también de batallarle mucho, ¿no? O sea... Sí, eso te iba a decir. Vengo de una historia como infantil que si bien no vivió complicaciones ni de alimento ni de pobreza, mi experiencia infantil era que yo no tenía lo mismo que los demás, que yo no tenía lo mismo que mis amiguitos. Sí, no te sentías tan privilegiado. Yo no me sentía tan privilegiado y sí sentía, y fue uno de mis programas, que me hacía falta ese elemento de poquita más lana para ser más feliz o disfrutar más la vida. Sí. Esa era como la zanahoria que yo estaba buscando de esta experiencia infantil de yo también quiero traer esos Nike, yo también quisiera vivir en esa casa, yo también quisiera tener ese viaje. Y sin darte cuenta y de forma muy ingenua, muy inocente, nos embarcamos en búsqueda de satisfacer lo que en la infancia no se recibió, sea cariño, sea validación, sea y entonces pues estaba como Sí, hambrientito. muy y le llamamos pues ambición. Ajá. Yo quiero entrar ya en materia de tu capítulo del fraude. ¿Nos puedes contar de manera sintética Sí. o lo más que tú? Sí, yo comencé profesionalmente en el área de ventas. Yo empecé como agente de seguros, en la calle vendiendo proyectos
de inversión, de ahorro y seguros de vida. Muy chico, porque Frida y yo, que ya teníamos 10 años de novios, quedamos embarazados. Entonces mi sueldo como empleado no me iba a alcanzar para ofrecerle a Frida y a Juan Carlos, a la Bendy, la vida que yo quería ofrecerles. Entonces me invitan a las ventas, me gustan las ventas, se me da bien, y empezamos construyendo una empresa de reclutamiento y entrenamiento de agentes, luego abrimos una inmobiliaria, y entonces se genera un cierto prestigio de expertise en el área comercial, en hacer buenos equipos de ventas y capacitarlos. Y les llega como ese rumor a un par de brokers que hacían trading en el mercado de Nueva York, y lo estaban haciendo Family and Friends. No podían crecer su operación porque no sabían justo armar equipos comerciales. Entonces tenían 5 años haciendo dinero, invirtiendo en Nueva York, pero les hacía falta expertise. Nos conocen porque yo tengo un cliente que es cliente de ellos y es cliente mío, un cliente en común nos presenta, nos caemos bien y ellos nos dicen, nosotros tenemos esta expertise, es una expertise fuera de serie, tiene la capacidad de darte una rentabilidad constante superior a la media, es un tema de análisis técnico. Uno de los socios era el director de investigación financiera del TEC de Monterrey. O sea, era un académico del Tecnológico de Monterrey, wow, de ese departamento, que lo que hacen es estudio, simulación y cómo los modelos matemáticos dan resultado y funcionan en el mercado. O sea, había elementos, pues, sí, ¿no? Estaba toda la escena. Estaba toda la escena. Ellos nos dicen, oye, sabemos que ustedes son buenos para crear equipos comerciales, queremos irnos ya a la siguiente escala, ya no queremos hacer esto a una escala de taller, de Family and Friends, sino queremos, en ese momento estaba llegando a México, a Guadalajara, perdón, Finamex. Somos a Finamex, que era una casa de bolsa. Queremos hacer algo como Finamex, como es más fondos, y necesitamos un brazo comercial. Nos suena... una amalgama. Nos suena... La oportunidad que tanto te merecías. Que tanto te merecías. Eso que estás trabajando fuerte, duro, con el sudor de tu frente, te estás ganando. Sí. Por fin. Dignamente, ¿no? Por algo tanto tragedia antes de a en 10 tu vida. pesos, y de repente... Esa fue previa. Sí. Esa fue previa. Y de repente te topas con unas circunstancias que son espejitos. Y que pude ver mi ambición, pude ver mis anhelos humanos, pude ver toda esta inocente y ingenua ganas de alcanzar ese anhelada sueño de prosperidad económica, de éxito, de abundancia, que nos encandila tanto. Es decir, pudiste verla, pero ya mucho después, ¿no? Pero sí, mucho después. La proyección era muy grande. Para montar la empresa teníamos que aportar un capital, 50 y 50. Ellos eran 2 socios, nosotros éramos 3, los que estábamos en el área comercial. Y para poder completar ese capital, porque esta empresa que invierte en Nueva York, pues no podía tener una oficina... Sí, claro, pedorrilla. Penthouse de Punto Sao Paulo. Era la torre nueva del sector financiero de Guadalajara, vista al mar, al country club, una decoradora espectacular de oficinas. Aquello parecía JP Morgan Chase, güey. Sí. Y entonces, para montar ese set de que se vea que somos una empresa que tiene varo, que es todo un arquetipo. Claro. Ahora lo veo, ¿no? Y ahora lo veo con una claridad de, güey, yo creí que estaba jugando el juego. Claro. Pero el juego me estaba jugando a mí. Claro. Y entonces, vendo la casa, invertimos esto, yo creo el equipo comercial, soy el director comercial de la empresa, armo el equipo y levantamos 200 millones de pesos en 10 meses. Madres. 200 millones de pesos en 10 meses. Wow. Y uno de mis requisitos... Tú vendiendo con toda la credibilidad, emocionado. Imagínate que yo vengo y te invito a invertir 500 mil pesos. Como una diversificación de lo que tú tienes en tu negocio, de tus propiedades, y te digo que es una inversión de riesgo. Es una inversión de riesgo. Al final, cuando estás en un mercado de derivados que tiene variación, hay riesgo de que... Si hay buenos rendimientos, hay más riesgo. Hay más riesgo, ¿no?
El riesgo es que perdieras el capital o tuvieras una variación por comportamiento del mercado, no por un tema. Entonces imagínate que yo vengo y voy a aprovechar la flor y el comercial y te invito a invertir a mi empresa, yo Juan Pablo. Claro, claro, porque ya eres el de la empresa. ¿Ustedes invertirían conmigo si tuvieran 500,000 pesos que están en el banco ganando nada? Y yo vengo a decirte que te viene a dar Sí, suena maravilloso. pero conmigo. Eso es lo que ellos vieron en nosotros. Credibilidad. En un mercado tapatío que ya ha sufrido de un montón de este tipo de fraudes, de estos esquemas Ponzi o ficticios, ¿no? Que son una pantalla tremenda, pero que cuando pones enfrente una cara con una credibilidad moral o social, la gente me decía, y eso fue el proceso más encabronadamente doloroso que significó para mí esto. La gente, así como ustedes ahorita viéndome a los ojos, me decían, Juan, siempre me ha generado mucha inquietud este tipo de cosas, pero solo porque estás tú. Yo invierto porque estás tú. No, man. Aquí está. Cuando estos hermosos seres humanos, maravillosos seres humanos, deciden llevarse el dinero de todos los inversionistas. ¿Cómo sucede ese día? Sucede porque nosotros habíamos pedido como socios que fuéramos auditados por una de las grandes empresas, Ernst Young o Baker McKenzie, o ya dije aquí, a ver si podemos monetizar esto. Ojalá, ¿no? O sea, que pudiéramos darle una credibilidad o una transparencia a lo que hacíamos, porque nosotros genuinamente creíamos que estábamos frente a un par de genios académicos que habían encontrado un modelo útil. Y lo único que queríamos era darle al inversionista pues estamos auditando certeza. Cuando empezamos con el proceso de pedirle a nuestros socios que entráramos en la auditoría, se empezó a sentir un poquito de nerviosismo y de inquietud. Y empezamos a tener un poquito de conflictos entre socios. O sea, ¿sentiste en algún momento algo? Sí, y siendo sinceros, hubo 2 o 3 momentos a lo largo de ese año y cachito, año y medio, porque fue un año y medio de operación, si no se hubieran llevado 500 millones, se llevaron 200 millones. Pero si nosotros nos hubiéramos hecho de la vista gorda en el sueño americano. O sea, ese proceso de auditar fue a los 8 meses, 10 meses de operación. Sí. Empezó a simbrar y entonces les pedimos que tuviéramos una reunión de socios para tomar una decisión tajante un viernes y no se presentaron a la junta. No se presentaron a la junta ninguno de los dos. Nosotros ya estábamos ahí presentes, empezamos a investigar y su chofer y su novia nos dicen que no llegaron a dormir el día anterior. Y entonces ahí ya nosotros dijimos, soy en madre. Ya veníamos presintiendo, por eso ahora más que nunca hablo sobre la intuición. La intuición es tan poderosa y siempre sabe más que la mente. La mente está persiguiendo sus anhelos personales y eso distorsiona mucho. Hace que voltees para otro lado, que veas lo que quieres ver, pero la intuición te avisa, güey. Sí. La intuición te avisa, pero la ambición nos hizo, te hizo ruido. Nos estamos sondeando, estos güeyes son buen pedo, no nos han dado pie para nada. Y entonces, 1 hora y media después de que no llegan, nos avisan que encontraron su carro golpeado, sacado de la carretera, yendo de aquí hacia Tepatitlán, con su mariconerita y con sus teléfonos, ¿haz de cuenta? Como fingiendo un secuestro. accidente. Un secuestro. Okay. Los sacaron y los levantaron. Ok. Y en ese momento había un HSBC en la planta baja. Hay todavía un HSBC en la planta baja. Sí. Dije, voy a bajar a preguntar los saldos de la cuenta. Bajé. Entré con la ejecutiva. Nosotros para ese entonces teníamos 200 millones en administración. Había 250,000 pesos. Estos güeyes habían hecho parecer que se los habían secuestrado.
Y en ese momento es muy difícil expresar la sensación. Oh, sí. Pierdes fuerza en las piernas, no sabes si caer de rodillas. Empecé un poco a sudar, sentí mucho pánico, sentí mucho miedo, vergüenza, te sientes tonto, te sientes engañado, te sientes idiota, te sientes asustado. Es muy fuerte, No manches. es muy fuerte. Y había una oficina adicional a la oficina donde recibíamos a los clientes y mostrábamos todo este esplendor, toda esta abundancia, que era la que guardaba las actas administrativas, los archivos contables y la chingada. Vamos al día siguiente, el sábado, y nos encontramos la oficina vacía, sin muebles. ¿Cómo? Sin muebles, o sea, ni muebles. No. De película. De película. Está todo orquestado. Todo orquestado. Y ahí se fueron acumulando procesos emocionales o sea, estos güeyes se sentaron a cenar con nosotros. Es como el asesino que se sienta a cenar con su víctima, sabiendo y decidiendo que lo va a matar. Al ratito. Y cenaban en nuestra casa y platicaban con nuestras esposas, conocieron a nuestras familias, nos decían que fue muy fuerte. No. Fue muy fuerte, y entrar a ese proceso me permitió ver un montón de programas personales, de anhelos infantiles, de ambiciones desbordadas. Pero después, ¿no? No, O sea, no, después. Pero supongo que... A mí ese proceso me duró Sí. un año salir, o sea, Te estás sudando las manos. digerir y tragar la rabia, la impotencia, Exacto, la rabia. la tristeza, La vergüenza. la vergüenza. Te sientes tan imbécil. Te sientes tan imbécil y tener que ir a ver a tus amigos a los ojos y decir, discúlpame, fallamos. No tengo tu dinero, no tengo mi dinero y no sé qué hacer. ¿Qué siguió en ese proceso, Pelón? Darle la cara a la gente. O sea, convocaron Convoqué a una reunión, fui uno por uno avisándole a las personas. Ay, no, qué horror. ¿Qué se siente enfrentar eso? Yo era el director comercial, era la cara comercial de la empresa. O sea, ¿los otros no tenían que dar la cara? Los otros no tenían y tampoco quisieron. Quien lo escuche, y tampoco quisieron. Yo tuve que atender a los medios. Llegó Mural a las oficinas, ya sabes, llegan y a la policía. Y para mí, esa es la experiencia como de la lección, ¿no? De cuando te mueves impulsado por una ambición frenética aún en una buena lid, digamos, porque nuestra intención era crecer y llegar o alcanzar una consolidación empresarial y económica haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. No engañando a nadie. Pero al final de cuentas te das cuenta que hay muchas quimeras, ¿no? En el punto. Atender a la policía. Yo, en mi ingenuidad, no sabía que el hecho de no tener un solo quinto en nuestra cuenta, ni ningún desvío de capital, ni ninguna propiedad, yo no sabía que ese hecho, yo me sentía sumamente tranquilo de decir a mí que me investigue, que me esculquen, que yo tuve que hasta vender mi casa para poner la empresa. Sí. Hasta que un abogado penalista me dijo, no, para ser culpable del delito de fraude, no necesitas quedar o ser beneficiario del producto del fraude. Simple y sencillamente con que lo hayas permitido. ¿Cómo? Con que hayas estado involucrado, hayas sabido y hayas permitido que ellos obraran. Es un cohecho, hay una coautoría. Y entonces no solo perdimos
Perdí todo mi patrimonio, lo que tenía en ese momento, todo mi capital de vida profesional. Perdí temporalmente mi prestigio moral, quedé en un punto de fue, no fue, estuvo involucrado, no, nos Sí, fregó, sí, no nos sí. fregó, ya supiste lo que hizo Juan Pablo y su empresa. Eh, y no conforme con eso, mm, estuvimos muy probables de caer en la cárcel. Sí, sí, sí. Entonces, yo podía haber caído en la cárcel, y de haber caído en la cárcel, como se intentó hacer, hubiese sido muy complejo transitar ese proceso. La verdad es que ahí te puedo decir que por lo menos desde mi ser, Dios, mi jefecita, que ya había trascendido, se encargaron de librarnos de ese tránsito. Hijo, Porque estuvimos a nada. a 10 minutos de caer en la cárcel. Porque en este país, en este estado, comprar una orden de aprehensión no es caro. No es caro. Entonces, y un día me dijo Diego, que ustedes lo conocen, me dijo, Juan, vete de aquí, por favor. Llévate a tu familia. Salte de aquí en lo que se calman las cosas. Alguien te va a hacer daño, te van a levantar. Y entonces ya no solo era, ya no tengo dinero, tengo 2 hijos, mi familia vive de mí, tengo que darle la cara a la gente, tengo que cuidar de no caer en la cárcel. Y de repente me cayó el 20 de que también alguien, o sea, de que podía Sí, salir sí. a trabajar Y y que te podía no chingara. regresar. ¿Qué te libró en términos materiales de la cárcel? Digo, entiendo esta parte energética de tu fe en Estricta y Dios. directamente el abogado penalista que teníamos Ok. y, y la divinidad. El abogado penalista, el abogado que teníamos. Le llegó al subprocurador la petición, directa la petición de encarcelarnos a los socios. Y gracias a la relación cercana del subprocurador con nuestro abogado penalista, oiga, licenciado, ¿estos no son sus clientes? Sí, me están pidiendo que los guarde un ratito. No, aguántame, ahorita lo revisamos. Gracias a eso no acabamos ahí, no Wow. pasamos ahí. Así es la justicia, así se opera aquí. Y pues bueno, había que comer, ¿no? Había que comer, O sea. había que levantarse. Tú no quieres salir a la calle No, con no. tu cara de idiota y con tu vergüenza y... Pero encima de eso, ¿cuáles fueron las implicaciones materiales? Es decir, en cuanto a responder por esa cantidad de dinero que se habían llevado. Sí, ¿Qué tenían que hacer ustedes? pues nosotros primero teníamos que hacer frente a un proceso penal para la investigación de quién y cómo había Para que sucedido. deslindaran responsabilidades. Para deslindar y digamos, comprobarle a la autoridad que nosotros no habíamos ni participado, ni nos habíamos enterado, ni facilitamos que ellos ejecutaran eso, ¿no? Tienes que comprobarlo, no Claro. es suficiente que lo digas, tienes que comprobarlo con evidencias, ¿no? Y por otro lado, pues hay un impulso de gente que no quiere saber quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Entonces, obviamente, dice el principio jurídico, nadie está obligado a lo imposible. Si la sociedad no tiene el capital para responder, pues no hay manera de responder y entonces genera el desfalco, ¿no? El quebranto patrimonial. Entonces, los socios no están obligados a responder si no tienen una culpabilidad al respecto del fraude, ¿no? Pero estábamos contra las cuerdas, habíamos perdido mucho dinero en la empresa y los procesos de defensa penal pues son carísimos. Son carísimos. Entonces, pues eso nos dejó pues me regaló un proceso muy profundo de exploración y de transformación, sobre todo
mis anhelos de la infancia, mis ambiciones, mi estructura ética, con quién, cuál es el sentido de los negocios, con quién asociarte, la importancia de escoger personas de valor y de valores más que de capital y de intelectualidad, porque pues ahí está la bonita historia de Oppenheimer, ¿no? Sí. O sea, el conocimiento con poca ética y mucha ambición puede acabar al servicio de armas de destrucción espantosas. Claro. Y es el mismo principio de conocimiento, la fisión nuclear. Ese conocimiento tecnológico puede iluminar una ciudad con un reactor o puede destruirla con una bomba. La gran diferencia es el grado de conciencia de quien va a hacer uso de esa información. Claro. Entonces, hoy día en mi vida y en mis negocios busco amistades y sociedades de gente que tenga corazón, que tenga valores, que valore la familia, la sencillez, esas cosas. Madres pelón, qué historia, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, yo le debo a Mitch 5,000 pesos y no puedo por la vergüenza. Sí, fíjate que aprovechando como para la gente que nos escucha, normalmente los eventos de transformación más profundos llegan y se presentan como imposibles. Sí. ¿Cómo? Lo primero que sientes es que no estás en capacidad o a la altura de transitarlo. Me imagino, sí. Sí. Esto, Me puse en tus zapatos. Esto me supera, esto, o sea, esto, no sé, güey, yo no podría. A mí no sabes cuántas veces la gente con un reconocimiento bonito de lo que me ha tocado afrontar o enfrentar, me dice, no, yo no podría, pelón. Y pues no sé, yo tampoco, yo también pensé eso. Muy bien. Yo también pensé eso. Y justamente creo que mucho de lo que la adversidad y estos momentos de quiebre profundos vienen a hacer es a revelarnos una capacidad no descubierta todavía, una fortaleza del alma no reconocida, una capacidad de reinvención y resignificación que hasta el momento no había sido necesaria. Entonces hay circunstancias en las que cuando solamente ser fuerte es lo que te saca adelante, te permite descubrir una fortaleza que no tenías y entonces se vuelven una bendición. Eso es precisamente parte de la lección que hablábamos hace rato, o sea, sin que todavía seas un personaje, un ícono de la historia, en esos momentos en donde la mayoría nos podríamos dictaminar como incapaces de sobrellevar una situación así, en que encontramos el ejemplo de la fortaleza, que encontramos el ejemplo de una persona que se reinventa en un la fracaso, adversidad máxima. en una adversidad absoluta, en un desbordamiento de una incomprensión de qué hacer. Fíjate que yo me siento muy bendecido en ese sentido porque yo recibí esa formación de mi padre. Mi padre, que lo sufrí en la infancia, yo lo padecí en la infancia porque fue muy estricto, fue muy duro, fue muy rígido conmigo en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo que es correcto, a lo que al deber ser. Dejó una huella muy sólida y estructurada de no importa lo que se tenga que afrontar, siempre hay que hacer lo correcto. Y eso se lo debo a mi padre, porque eso me lo dio mi padre. Mi padre me dio la fortaleza de mantenerse en lo correcto y mi madre me dio la bondad del servicio y el amor a los demás. Wow. Entonces, yo me siento bendecido, por eso también platico un poco de esta historia personal, porque si bien de niño tus padres te quedan a deber en cómo te trataron, en
qué decisiones tomaron, y dicen las constelaciones, siempre tenemos este reclamo automático de por qué no fuiste tal, por qué hiciste esto, por qué hiciste aquello. Y hace poquito en un taller de constelaciones dijo el cabrón, la única relación con la que siempre vamos a estar en deuda es con nuestros padres. Jamás tendremos capacidad alguna de pagarles lo que nos dieron, que es la vida. Una vez que te dan la vida, ¿cómo pagas ese regalo? Después de eso, no te debieron de haber hecho nada más. Claro, claro, totalmente. Oye, Pelón, ¿cómo trabajas el resentimiento? O sea, porque solo te escucho hablar del amor y del amor y de la gratitud, pero obviamente pues también lo mencionaste, o sea, después de un suceso como el que viviste, supongo que se guarda también como, no mames, o sea, qué coraje, ¿no? Sí. Me quitaron todo. Sí. Entonces, ¿cómo navegaste esa emoción? Con mucha ayuda. Con mucha ayuda. No hay un cabrón self-made en este planeta. No hay nadie que se haya hecho ni salido solo de cualquier escenario ni desgracia. Todos hemos sido bendecidos con el apoyo y la ayuda de un montón de personas en nuestro camino. Ese fue mi caso. Yo ya venía caminando una inquietud, una búsqueda personal de la parte espiritual, esta parte energética, metafísica, mística, chamanismo, y entonces eso me hizo conocer muchos terapeutas. Y particularmente respecto a esas energías de tan intensas y tan densas como es el resentimiento, la rabia, la frustración, la impotencia, fue particularmente un terapeuta que es uno de mis más grandes maestros y magos, se llama Adalberto Castro, es un señor yo creo que de unos 70 años, y él estuvo preso muchos años, y en su confinamiento aprendió algunas cosas interesantes de desdoblamientos astrales y respiraciones y cosas muy interesantes, y él se convirtió en un terapeuta de transmutación de estos estados emocionales intensos que son muy pegajosos y que si no se arranca uno esa energía, solamente se va contaminando y manchando más la vida entera. O sea, y aparte de raíz, ¿no? Porque si no queda como un cáncer, ¿no? De raíz. Y te voy a compartir algo bien bonito porque esta experiencia de el amor, la dicha, la plenitud, es el estado natural del ser. Entonces, el curso de milagros dice, la única chamba es remover los obstáculos que impiden que experimentes tu naturaleza última, que es dicha, que es plena, que es plenitud, que es bondad. Pero esos obstáculos no se ven con claridad hasta que se vuelven muy dolorosos. Entonces, el que puedas sentir un resentimiento que te quema, que te jode el día, o sea, que estás tan resentido que ni el salir del sol te calienta, por lo menos en mi entendimiento fue como, me tengo que quitar esto de encima, porque estos güeyes ya se llevaron el varo, ya están, y si ya me quitaron la alegría de vivir, o sea, fue derrota completa, ¿no? Entonces, en mi caso fue a través de diferentes terapias y herramientas de comprensión, de depuración, mucha medicina sagrada, hice mucha medicina en ese tiempo. Yo lo que quería era sanar. Claro. Por medicina entiendes de Ayahuasca, sapos, peyote, mucha medicina, muchos terapeutas, muchos sanadores. Lo que hice fue con humildad entregarme a quien podía ayudarme y a quien, pero lo que nos toca es la disposición, Claro. la humildad de decir, yo no puedo solo, no sé cómo, no puedo y no sé. Esa es la rendición de la mente. Es cuando la mente
es capaz de decir, no sabes cómo ni sabes por dónde. Stop inventing. Carlos Sainz. Stop inventing. Stop mami. Y Qué buena frase. ríndete a quien te puede en este momento, que está en un mejor estado que tú de entrada, Claro. ayudar y sacudir un poco de toda esa energía. Si no te sacudes esa energía del corazón, de tu campo y de tu mente, es muy difícil rehacerse, levantarse. Es como si quisieras levantarte con una tonelada encima. Hay que quitar del corazón esa pesadez. Oye, Pelón, en este libro, La frecuencia es el amor, en donde ya dijimos que es un libro autobiográfico y donde Sí. evidentemente pues esta cuestión del fraude no podía dejarse de largo. Y ya a toro pasado, cómo vinculas el fraude con el amor? Oh, qué bonita pregunta. Wow. Wow. ¿Cómo vinculo el fraude con el amor? Wow. Hoy en la mañana tuiteaba, bueno, ahora cómo se le dice, exeaba. No, yo estoy peor que tu hermano. Yo estoy peor que tú. Compartía esta reflexión de que hemos perdido la capacidad de admirar la belleza de las estrellas porque estamos encandilados en el falso brillo de la importancia personal. Estamos tan encandilados construyéndole un personaje relevante a nuestro yo que perdemos de vista el brillo de la existencia. Se oye pues mamón, pero así lo experimento yo también. Soy mamón. Y el fraude para mí fue como este golpe directo a toda esta estructura condicionada y aprendida de que tan solo si logro este estereotipo de éxito y importancia, voy a poder recibir el amor que tanto anhelamos, ser amado. Por admiración, por prestigio, porque ser amado, buscamos el éxito para ser amados. Dice Eric Fromm en El arte de amar, todos anhelamos la experiencia del amor, pero la mayoría busca ser amado, cuando en realidad vinimos a amar. Entonces, para mí el fraude se vincula con esta experiencia que llamo la frecuencia del amor, como si fuera un zape de, por ahí no es. No pongas tanto ímpetu y energía en construir una imagen a la cual idolatrar, porque eso es idolatría. El amor es lo que yace en el silencio de lo que eres. No hay adorno, no hay circunstancia que requiera, ni brillo que requieras shinear, salvo que estemos en este juego de ser amados, adorados, admirados, y eso fue lo que me regaló el fraude. Me volteó ahora sí que el tragamás para el otro lado y me volteó de dirección y me hizo ir hacia el otro lado. Yo iba buscando, sí, éxito, la importancia y ser alguien y entonces voy a sentirme pleno, realizado, satisfecho y feliz al final. Es el gran engaño de que adelante está todo. Claro. ¿Cómo te perdonas? ¿Y cómo recibas el perdón de las personas que decidieron perdonarte? Que seguramente hubo quien te dio el perdón. Sí. Y recibir el perdón seguramente te sentías muy culpable también, ¿no? ¿Sentías culpa? Culpable, mucha culpa y vergüenza. Son las dos escalas más bajas, son los dos estados más espantosos. El estado ahí, cuando entras en la vergüenza, la emoción predominante es la aniquilación. Wow. Quieres desaparecer, quieres no estar. Ya existir es vergonzoso. Qué fuerte. Es vergonzoso. Existir es amenazante.
sientes la vergüenza y la culpa que te taladra, ¿no? Y al mismo tiempo dice Jodorowsky que los grandes sabios tenían una técnica muy importante para liberarte de la importancia personal, y es hacer el ridículo frente a la gente. Quítale toda importancia al personaje que sostienes y que quieres que sea admirado y amado. Haz el ridículo, quítate de una vez el pendiente. Sí. Oye, Pelón, ¿y cómo te perdonas y cómo recibes el perdón? Después de sentir esta culpa y Sí. esta, pues sí, esta vergüenza, sí. Vergüenza y culpa. Preguntas, Mitch, igual que lo que preguntaba ese Pepe, claramente viene de una profundidad a la que ustedes han alcanzado también, y ha sido la clave con la que nosotros hemos compartido y abordado prácticamente todo tipo de tragedia, sobre todo aquella que es irreversible, como es la muerte de un ser querido. Porque cuando tú tienes un fracaso emocional o de pareja, aunque te sientas morir y aunque se oiga feo, puedes rehacer tu proyecto de pareja, y muchas veces esa segunda temporada es 10 veces mejor que la primera, por lo aprendido. Como es mi caso, puedes perder todo el dinero que habías generado y reconstruirte poco a poco con esfuerzo y determinación. Pero una vez que has perdido a un ser querido, no hay manera de recrear ni de regresar esa realidad a esta situación. Esa es la más irreversible e irremediable de las pérdidas. Todo lo demás es reconstruible, excepto la vida. Y la única forma de perdonarte un proceso de esa naturaleza, la culpa, que también es el proceso más común cuando un ser querido muere, es sentirte culpable porque no hiciste o debiste haber hecho algo distinto. Es la mirada espiritual, es la comprensión de que somos seres trascendentes en una experiencia temporal de aprendizaje. Si no se aborda ese marco, es más complicado la comprensión de amor que platicábamos hace rato, ¿no? Que todos estos guiones son vivencias para que el alma pueda justo ejercer el perdón frente a la oportunidad muy tentadora de odiar, Sí. de buscar venganza. Hay un capítulo que se llama Venganza o Reconstrucción. Tuve que elegir a qué le pongo mi energía y mi tiempo, a buscarlos y a vengarme, o a levantarme y reconstruirme. Y porque pues es energía la que necesitas para manifestar una realidad. ¿A dónde la vas a dirigir, no? Entonces, ¿cómo puedes perdonarte desde esta mirada compasiva? Ya hemos escuchado todos esto en terapia. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos en el momento. Ser muy compasivo con eso. No te tocó a ti en el taller de duelo, pero compartimos un cuentito que se llama La pequeña alma y el sol, que es muy bonito en el libro de Conversaciones con Dios, que habla de esta alma que tenía la intención de experimentar el amor, y Dios le pregunta, pero ¿cuál de sus rostros? Porque el amor tiene muchos rostros. Y le dice, el perdón. Quiero experimentar, vivir en carne propia el perdón como una expresión de amor. Y le dice, el problema es que aquí, en este reino de almas, solo hay amor, ¿no? Wow. Y para perdonar necesitas algo que perdonar. Y entonces por allá un alma amorosamente le dice, ¿verdad es tu anhelo más profundo experimentar el amor con el rostro del perdón? Sí. Y entonces el alma amorosamente le dice, yo puedo jugar contigo a ofenderte, a lastimarte, a transgredirte. Y le pregunté, ¿por qué harías eso? Para darte la oportunidad de vivir tu experiencia, de que elijas el perdón. Y entonces en ese
digamos, contexto de evolución, de maduración, de decir, siempre estamos ante la posibilidad de elegir el resentimiento o el perdón, el miedo o el amor, y de esta manera perfeccionamos lo que somos, que es un ente con libre albedrío y la conciencia para decir que elijo. Claro. Yo tengo que tomar una elección porque la elección que tome es la que determinará quién soy y mi destino. Lo decía Sartre, un hombre no es lo que ha vivido o le pasa, sino lo que ha hecho con eso, las elecciones que ha tomado en razón a eso. Muchas veces nosotros sentimos que estos eventos son un obstáculo en el camino hacia la plenitud, la realización y la felicidad. Todos queremos ser felices, alcanzar la plenitud o ya ahora en estos estados es estar en paz, güey. Sí. Ya lo que quiero es paz interior. Es el nuevo objetivo de la humanidad, estar en paz. De hace ratito hablabas de este vaivén pendular, polarizado, ¿no? Que tiene la vida y transitar desde estados que en frecuencia no vibran tanto o no vibran nada. Y uno supondría que en algún momento ese péndulo recobra esta naturaleza con su camino y transita hacia el otro lado, ¿no? Ciertamente. En el misticismo antiguo hay un proverbio que dice que el árbol cuyas ramas tocan el cielo, sus raíces alcanzan el infierno. Y habla de este principio que se llama el péndulo o la compensación. En el grado en el que el péndulo se mueve a la vergüenza, si hay humildad y disposición, el proceso te puede llevar de avergonzarte de tu existencia a reconocer su gracia y dignidad de tu existencia. Qué chido. Imagínate que sea, lo decía Newton en su segunda ley, a toda acción le corresponde una reacción en el sentido opuesto de la misma magnitud. Entonces a veces a la gente que viene en el taller de Eduardo les digo, discúlpeme que se las aventemos así de golpe, pero si te está cargando el payaso de dolor en este momento, solo reconoce que hay una ley de compensación y equilibrio que si te dispones a llevar este proceso de manera consciente, te puede llevar a un estado inimaginado por el estado previo en el que entraste a la tragedia. Lo dice, no me acuerdo si es Lao Tse o alguno de estos orientales, el hombre que sale de la tormenta nunca es el mismo que entró. Wow. Entonces, suena como un poquito medio sádico, ¿no? Y masoquista, pero el dolor solo tiene dos desenlaces, dos bifurcaciones. Igual que la crisis. O te destruye o te transforma a un nivel en el que ni siquiera tú eras capaz de imaginar. Y esa es la función de la intensidad de la energía, porque esa energía que puede ser rabia, que puede ser vergüenza, es transmutadora cuando se usa como un alquimista. Claro. Y entonces puedo hacer que el plomo se convierta en oro, ¿no? Y es la energía del fuego que nos hace vivir este proceso, lo que nos va ayudando a ir en pendulando y lo vamos haciendo de una forma ascendente, ¿no? De una forma ascendente. Entonces la vergüenza te ayuda a conocer la dignidad de tu ser. La culpa te ayuda a conocer la inocencia de tu ser. Wow. La ambición te ayuda a conocer la plenitud de tu ser, donde ya no necesita nada. Pero entonces este diseño de dualidad nos hace vivir en carne propia lo más denso solo para agarrar el impulso necesario para experimentar estos estados superiores de gracia, plenitud, gratitud, amor. Wow. ¿Tú crees que, definitivamente tenías que pasar por todo eso para hoy poder entregarte como te entregas
a todas pues todo lo que haces, ¿no? Cuéntanos cómo descubres y cómo llegas a lo que eres hoy después de todos estos aprendizajes. Si te refieres particularmente como hacia dónde he elegido volcar mi hacer o mi oferta, sí, viene mucho de la inspiración y referencia que generó en mí mi maestro y mi mentor en su momento, que fue un coach de negocio. Yo entré con ustedes como a un tema más de la empresa y vamos a elevar un poco la mentalidad y la actitud del grupo y vamos a incidir en que se muevan a una expresión humana más madura, más dinámica, más colaborativa, desde el comportamiento humano, que es un área que creo que en general en las empresas hace mucha falta atender. Se atienden mucho los procesos, los sistemas, los KPIs, las ventas, y a veces dejamos de lado pues el impulso, el estímulo a ir haciendo personas más asertivas, claro, más maduras, menos enganchadas, menos atrapadas en este tema emocional, ¿no? Entonces, yo conozco a Steve, que era un consultor, es un consultor empresarial, lo veo dando una conferencia magistral frente a 8,000 personas en un congreso de negocios, hablando de niveles de conciencia, hablando de amor, hablando de no sé qué. Yo no sabía si dejar el mundo material e irme a un ashram a cultivar. Era real. Yo llegué en algún momento con el gurú de la gran fraternidad universal en la que estaba participando y había sido iniciado, a decirle: maestro, siento que mi corazón y mi alma quiere alcanzar el estado de plenitud espiritual, pero veo en mis deberes familiares y económicos y materiales un peso y un plomo y una distracción. Y es interesante cómo podemos acomodar a nuestra conveniencia, ¿no? La escritura dice: si tu brazo derecho te hace pecar o impide entrar al reino de los cielos, es preferible que te lo arranques. Nada puede interponerse en y para mí alcanzar y cultivar la meditación, la contemplación, elevar la frecuencia, era como lo que correspondía hacer. Pero ¿yo ahora qué hago con mi familia y con mis hijos? Entonces, afortunadamente el gurú me dijo: tu camino de iluminación está en tu familia, está en tu casa y está aquí en los negocios. El tiempo que estamos viviendo y que vamos a comenzar hace urgente que la gente que está buscando el despertar y la conexión con lo divino esté al frente de las empresas, de los gobiernos y de las escuelas. Ya no son tan útiles en la montaña. Ahora necesitamos que estén en la vida ordinaria, despiertos, conectados. Y eso para mí fue porque fácilmente me pudo haber reclutado para su huacal, ¿no? Que pasa mucho. Sí. ¿No? Y ahí tienes a un granjero más haciendo servicio voluntario. Sí. No, y como dices, la verdad, o sea, tiene muchísimo más, digo, desde el punto de vista pragmático, que la espiritualidad esté aquí a tiro de piedra, ¿no? Tiro de piedra. Vestido de menonita. Vestido de menonita. Motivando muchísima más gente a entrar en esta evolución de la conciencia. Y entonces ahí fue donde yo encontré como una referencia que empataba mi anhelo de cultivar lo espiritual, lo esencialmente importante, de donde viene realmente la dicha, que es el reconocimiento de la prosperidad o la riqueza de tu propia existencia, más allá de los adornos que puedas vestir al personaje, sino de reconocer que solo estar aquí con la oportunidad de contemplar la inmensidad de esto que llamamos creación, es un regalo, es una fortuna, pero sentirlo. Sí. Sentirlo. Y
empataba con lo que yo veía que Steve hacía con nosotros, que era empezar a poner estos puntos de trascendencia, de visión, de integridad en los proyectos de negocio. Y eso me inspiró mucho. Wow. Me inspiró mucho y dije, este es un camino que quiero vivir. Hoy lo declaro como un elemento institucional. Mi propósito es elevar el nivel de conciencia de los líderes económicos de mi comunidad para que a través de ellos podamos crear una realidad más digna, más rica, más próspera para todos. Eso es lo que realmente me ilusiona. Es tu ROI. Ese es mi rol. Ese es el retorno de mi inspiración. A mí me gustaría una última reflexión, pelón. La frecuencia es el amor. Yes. Librazo nuevamente. Gracias. Un statement espectacular, bellísimo. Y hablando particularmente del tema del fraude, ¿cómo evitamos que el fraude nos nuble nuestra capacidad de amar o de ser amados? ¿Cómo evitamos que el fraude nuble nuestra capacidad de amar? Creo que con lo que comentaba Mitch, no dejar que bajo la justificación de esa indignante suceso, injusto o indignante, se justifique retener resentimiento, odio hacia ti o hacia el otro. No importa, realmente es irrelevante hacia quién dirijas el resentimiento o la culpa. Lo importante es entender que es un estado en el que existes y de ese estado no puede surgir la experiencia del amor. Es decir, ¿cómo evitamos que el fraude nos nuble la capacidad de amar? Es perdonando. Perdonándote, aceptando con compasión incondicional nuestra falibilidad humana, nuestra capacidad de errar, de fallar, de vernos, le decía Satanás al Maestro Jesús en el desierto, todo esto, todas estas riquezas, todo esto será tuyo si tan solo te posas ante mí, que me adoras. Yo te daré todo esto que anhelas. Y por eso el Padre Nuestro es tan hermoso. No nos dejes caer en la tentación. Perdónanos como nosotros perdonamos. El perdón es la forma en la que ni el dolor, ni la injusticia, ni la tragedia puede nublar tu capacidad de amar. Yo, en la experiencia de la gorda, estaba convencido que el amor que yo era capaz de experimentar era causado condicionalmente por su expresión física, por su vida física frente a mí, por la capacidad de sentirla, de verla, de olerla como algo propio, como algo mío, ¿no? Y entonces, igualmente, no había descubierto el proceso muy normal de pensar que esa capacidad de dicha y de amor que yo experimentaba tenía su causalidad en ella. Pero en el momento en el que esa condición se pierde, yo me doy cuenta que mi amor no es incondicional. Y entonces ella me regala la lección de lecciones, que es el amor incondicional. Es reconocer que no nos falta nada que pueda evitar lo que somos, que es una capacidad ilimitada de amor. Eso somos. Y todo lo demás que nos duele y nos colapsa quiere recordarnos eso. Porque ahí es donde hace poquito me decían, para ti, ¿qué es la felicidad que tanto anhelamos? Para mí la felicidad es la experiencia del amor. Y está cabrón, y lo decía Sergi, el ser humano es el único ser que va a buscar incesante e incansablemente afuera y en el mañana lo que ya es. Y en la inconsciencia de ese hecho nos embarcamos
en unos guiones, programas. en unas rosas de Guadalupe maravillosas, ¿no? Entonces, el perdón es la puerta que alivia toda tentación de neutralizar esto para lo que estamos hechos, que es para amar. Claro. Brutal, brutal, brutal Qué cierre, mi hermoso. queridísimo Pelón. Muchísimas gracias de haber estado en este espacio que es tu casa. Gracias de- por el amor con el que me invitan y me tratan siempre. Ay, Pelón, te queremos muchísimo. Me encantaría seguir hablando una hora más. Los invito a que lean su libro. Vamos a dejar... ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Amazon? En Amazon, lo pueden comprar en Amazon, en Gonville, en Gandhi y en la librería Carlos Fuentes del estado de Jalisco. Y pues bueno, los invito a Y que... este año sale el audiolibro para los que les da un poquito más de flojera leer. Me encanta, me encanta. Los invito a que lo lean porque trae grandes aprendizajes. También los invito a que sigan a Pelón en sus redes. Pelón San. Pelón San en Instagram, TikTok, TikTok, YouTube. Facebook. No, eres todo un buenazo para las redes. Sí, obvio no. Estoy ahí. Leo No, millennial. Se autopercibe como millennial. o sea, me autopercibo como millennial y ahí están en las redes. Hay contenido, hay Gran invitación contenido, a proyectos. siempre cosas nutritivas. Así que también síganlo. Y pues bueno, los vemos el siguiente martes. Muchas gracias, Pelón. Para que sepan, digo, esto ya lo dijimos al principio, en el intro, pero Pelón es esposo de Frida, que justo también estuvo aquí como invitada hablando de todo el Tema de la maternidad. tema de la maternidad con Shanti. Y pues bueno, para que puedan también escuchar ese episodio que se vincula mucho con este. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a los dos.